Les comentaba que el próximo sábado vamos a tener examen, entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es un repaso para que estén preparados para el examen. Okay. Y bueno, la primera parte del examen viene una tabla y nos pide obtener cierta información de esta tabla. Entonces tenemos vamos a hacer como una simulación de lo que viene en el examen. Y si pueden ver, tenemos en esta tabla estados y millones de pesos entregados de subsidio en cada estado. Okay. Y abajo nos hacen unas preguntas. No vamos a contestarlas todas para poder avanzar y repasar varios temas. Vamos a ver esta. Bueno, vamos a identificar cuál es el estado con el mayor subsidio y cuál es el estado con el menor subsidio. Entonces, ¿cuál es el estado que recibe el mayor subsidio? Morelos, dice ahí. Es correcto, Morelos. ¿Y cuál es el estado que recibió el menor subsidio? Durango. Hay Correcto. dos, porque es Sonora y Durango tienen la misma cantidad. Es correcto, Sonora y Durango tienen la misma cantidad. Posiblemente si estas cantidades fueron redondeadas, la de Durango era menor, porque como podemos observar, están ordenadas en orden decreciente. Esto quiere decir que se va al estado más grande primero y se van haciendo chiquitos hacia abajo. Sí, okay. Ok. Ese tema está fácil en el examen. Ahora tenemos fracciones. A ver, vamos a hacer un ejercicio del libro. Bueno, este ejercicio lo habíamos hecho antes en clase. Vamos a responder algunas preguntas que nos presenta respecto a esta tabla para repasar. Tenemos aquí programas, primaria, telesecundaria, secundaria, preescolar. Tenemos por aquí los editoriales, los títulos y el costo por libro. Estos ejercicios ya no es solo extraer información de las tablas. Ahora es necesario hacer ciertas operaciones con la información que nos brindan. Y bueno, nos pregunta, ¿cuál sería el costo de 5 libros para preescolar? ¿Cuál sería? O si quieren nada más díganme qué Serían tenemos que 6, hacer. no, porque dice el costo por libro, serían 6.78. Pero nos pregunta cuál sería el costo de 5 libros. Ok, nada más sumarlo, multiplicarlo entonces Multiplicarlo por ¿cuánto? por 5. Correcto. Ahora nos pregunta, vamos a hacer la C. ¿Por cuánto es más elevado el costo total de los 400 títulos de secundaria que de los 392 títulos de educación indígena? Nos pregunta por estos. Secundaria, 400 títulos a 38 cada uno. Y educación indígena, 392 títulos a 20 cada uno. Y nos pregunta cuánto es mayor el costo total de los 400 libros que el costo total de los 392 libros. Entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Entonces sería multiplicar como la cantidad de libros por la especie. ¿Sería qué, perdón, multiplicar? La cantidad de libros por Ajá. la especie. Correcto. Vamos a multiplicar la cantidad de libros, que aquí arriba es 400, por los 38.45 que cuesta cada uno. Y lo mismo para abajo, multiplicar nuestra cantidad de libros por los 20.93 que cuesta cada uno. Ok, entonces hacemos esta multiplicación, por ahí vayan haciendo para poner ese resultado. ¿Qué están viendo?
Hola, profe, feliz año. Hola, feliz año. Estamos viendo un repaso de los temas porque les comenté que el próximo sábado van a aplicar un examen. Ok. Se emite 180. ¿Están multiplicando? Cantidad de títulos por la precio de la... Ok. ¿Les quedaron esas cantidades? Todavía no lo tienen. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Si nos regresamos a la pregunta, nos pregunta, ¿por cuánto es más elevado la cantidad que tenemos arriba que la de abajo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué operación matemática? Para saber por cuánto es más elevado lo de arriba que lo de abajo. O la diferencia. No habría que entonces que restar o sumar. Es correcto, ahora tenemos que restar. Y ya si realizamos la resta, nos queda 7,175,44, ¿es correcto? La estoy resolviendo ahora mismo. Me avisan cuando ya lo tengan. Multiplicando títulos por costo. ¿Sí le salió 7,175? Ajá. Sí. Ok. Bueno, lo importante aquí no es tanto hacer la operación, sino identificar qué operaciones se tienen que hacer. Vamos a buscar el siguiente tema. Pasamos a lo que son fracciones. Déjenme buscar un ejercicio. Viene Bolodia. Ojalá que no. Sigue ahí de vacaciones.
Bueno, tenemos arriba una tabla que nos habla de la inversión extranjera que reciben los estados, que han recibido los estados en los últimos 10 años. Tenemos los estados de la zona del Bajío, que son Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Y tenemos otros estados: Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Cuántas veces es mayor la inversión del Estado de México que en Hidalgo? Vamos a ubicarlos. Estado de México, esta es la inversión, y nos pregunta ¿cuántas veces es mayor esta inversión que marqué en rojo que la inversión de Hidalgo, que es la que voy a marcar en azul? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber cuántas veces es mayor una cantidad que otra? Tienen que restar. Igual que ahorita. La resta lo que nos daría sería la diferencia, o más bien por cuánto es mayor. Dividir, ¿no? Para saber cuántas veces es mayor, lo que tenemos que hacer es dividir. Entonces, ¿qué dividiríamos entre cuál? Sería el- Hidalgo entre Querétaro. Entre el Estado de México, perdón. Si dividimos Hidalgo No. entre el Estado de México, vamos a obtener cuántas veces es mayor Hidalgo que el Estado de México. Y nos pide cuántas veces mayor lo del Estado de México que lo de Hidalgo. Entonces, como lo tendríamos que dividir, es lo del Estado de México, Ajá. 4,857, entre 234. Esta es la división que debemos realizar. Si dividimos lo contrario, si ponemos el 234 entre el 4,857, lo que nos va a dar es cuántas veces sería Hidalgo mayor que el Estado de México. Y eso nos va a salir menor a 1, porque en realidad es mayor el Estado de México. Ok. ¿20.71? Es correcto, nos da 20,71. Vamos a continuar con el repaso. A ver, permítame. No es lo mismo saber la diferencia que cuántas veces mayor. Ujú. Está frío. Está frío. Sí, sí. Ok, vamos a ver ahora un poco de fracciones. Nos dice, la comunidad de Río Frío acaba de recibir una donación de un terreno para hacer un mercado, una escuela, una casa de la cultura y una iglesia. Tenemos el terreno. Ay. Supongamos que es el terreno total. Y nos dice, para la escuela se ocupará 1/3. Entonces dividimos nuestro terreno entre 3. Y para la escuela se va a ocupar lo correspondiente a una de sus terceras partes. Sería esto. El resto se dividirá en partes iguales para cada uno de los otros proyectos. Los otros proyectos serían el mercado, la Casa de la Cultura y la iglesia. Entonces, sí, porque está el mercado, la escuela ya está, la Casa de la Cultura y la iglesia. Entonces, esas partes se van a dividir otra vez entre 3, porque son 3 otras
áreas para cada uno. Y quedaría así, divido de nuevo entre 3, lo que restó. ¿Qué fracción del terreno se va a ocupar para hacer el mercado, la casa de la cultura y la iglesia? Es decir, ya una vez que se realizó la escuela, ¿cuánto nos quedó? ¿Cuánto representan las dos partes que voy a pintar de azul? Íntegras todavía. ¿Un sexto? No, estas dos partes. Todo completo. Primero todo completo. ¿Cuánto representa? Si esto que se le quitó de rojo fue 1/3, ¿cuánto nos queda acá? Todavía no vemos las divisiones verticales, solo las horizontales. Se dividió en 3 y posteriormente uno de esos tercios se destinó a la escuela. Entonces, ¿qué parte se va a usar para el mercado, la casa, la cultura y la iglesia? Que sería la parte que nos queda, la azul. ¿Qué fracción representaría eso? Sería uno de 5, ¿no? Un cuarto, ¿no? Si tenemos dividido nuestro espacio interés y tenemos que este es 1/3, toda la parte de rojo, y esta mitad azul, todo esto es otro tercio, y esa otra parte de aquí es otro tercio. Entonces, ¿cuántos tercios tenemos en la parte de azul? 3. Nada más en estas dos, en esta y esta, sin contar el rojo, porque el rojo ya se destinó a la escuela. Sí. ¿Cuánto es aquí, estas dos? Serían 2 esto. Son 2/3. Ajá, perdón, sí. Increíble. Es 1 y 1, son 2. Para sumar fracciones, cuando la parte de abajo es igual, nada más se suman los numeradores, que son la parte de arriba. Tenemos 1/3 más 1/3, entonces seguimos hablando de tercios y arriba nos quedan 2. Entonces nos quedan 2/3 para hacer la casa de la cultura, la iglesia y el mercado. Y pues como lo supimos haciendo el dibujo, es más fácil, cuando empezamos a trabajar con fracciones, es más fácil abordarlas primero desde el modo de pista gráfico. Ahora, si queremos hacerlo por matemáticas, tenemos que el terreno completo representa un 1. Un 1 es igual a 3/3, 4/4, 5/5. En este caso estamos hablando de tercios, entonces tenemos 3/3 totalmente. De esos 3/3 se está utilizando 1 para la escuela. Lo que hacemos es restarlo. 1 menos 1/3. O lo que sería lo mismo, 3/3 menos 1/3. Y así nos da el mismo resultado que habíamos puesto, que es 2/3. ¿Sí se entiende por qué o quisieran que repasemos un poco más de esto de fracciones? Repasemos un poquito más. Ok. Bueno, les decía que para poder sumar o restar fracciones, lo que se tiene que hacer es igualar la parte del denominador, que es la parte de abajo. No se escucha. A ver, permítame. Ya le escuchan. ¿Ya se escucha? Sí. Ok, les comentaba que para poder sumar un par de fracciones ocupamos que la parte del denominador, es decir, la parte de abajo, sea igual. Por ejemplo, si tenemos un medio,
y 1/4 no podemos sumarlos directamente, ni restarlos. Para hacer la operación de suma o resta con fracciones, necesitamos que esta parte que señala en rojo sea igual a esta de acá. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto en clases anteriores, lo que se hace para estos casos es multiplicarlos tanto numerador como denominador. Para que no se pierdan, el numerador es el de aquí arriba y el denominador es el de acá abajo. Entonces, lo que necesitamos hacer es multiplicar ambos por un número de forma que estos dos se igualen, los que están en el círculo rojo. Les voy a hacer un ejemplo con un ejemplo gráfico para que me entiendan. Supongamos que tenemos este rectángulo y es nuestro entero. Lo tenemos dividido en 2. Entonces, esta parte de aquí va a ser un medio, toda esta parte de este lado. ¿Sí se entiende por qué? Ok, entonces esa parte es un medio. Pero también podemos dividir nuestra figura entre 4. Ahí está entre 4. Y ahora la parte rosa también se puede representar diciendo que esa parte corresponde a 2/4. El número de abajo, el denominador, siempre nos va a expresar entre cuánto está dividida nuestra unidad y el número de arriba, cuántas partes de esas divisiones tenemos. Si se fijan, ahora está dividida entre 4 y tenemos 2 pedazos coloreados. ¿Sí se observa eso? Sí. Ahora también podríamos dividirlo entre 8. Tienen que ser partes iguales, recuerden eso. Entre 8. Y entonces, dividir entre 8, ¿cuántos octavos tenemos? 4. 4. Es correcto. 4 octavos. Y esto nos pasa con cualquier fracción que tengamos. Cualquier fracción a la cual multipliquemos este número por cualquier otro número y también este número por el mismo número que se multiplicó el de arriba, sigue representando la misma fracción. ¿Ok? Entonces, esta es la propiedad que usamos para poder sumar y restar fracciones. Pero Ya vimos... ¿por qué decía anteriormente que un medio y 1/4 no se pueden ni sumar ni restar? Ajá, así directamente no se puede, porque los números que están abajo no son iguales. Entonces, con lo que vimos anteriormente, de que un medio era igual a 2/4, ¿cuál sería la solución? Si lo que ocupamos es que los de aquí abajo sean iguales, ¿qué podemos hacer? ¿Dividirlos en partes iguales? Podría ser, pero si los dividimos, esta de 1/4 nos quedaría con una fracción arriba, nos quedaría así. Un medio, medios. Entonces no es lo más conveniente dividir. Entonces no sé. Miren, observen esto. Y ahorita les demostré cómo es que un medio es igual a 2/4. Si se fijan, el 2/4 ya tiene el número de abajo igual a 1/4. Sí. Entonces, lo que se hace en estos casos es que la parte de un medio se multiplican ambos números por 2, de forma que nos queden 2/4. Una vez teniendo los 2/4, ahora se le suma 1/4. Y si se fijan, ya nos quitamos el problema que teníamos, las partes de abajo ya son iguales. ¿Sí observan? Entonces, ya teniendo las partes de abajo iguales, ya lo único que resta hacer es ahora sí sumar los números de arriba.
Ahora sí tenemos 3/4. ¿Entendieron bien esto o quieren que les haga un ejemplo con un rectángulo para que lo entiendan un poquito mejor? Sí, nos hace el ejemplo con el rectángulo. ¿Sí? Ujú. A ver. Estamos sumando 1/2 y 1/4. Quiere decir que este rectángulo lo tenemos dividido entre 2. Ujú. Y de esas 2 partes tenemos la mitad. Este es el 1/2. Sería esta parte de aquí. Todo esto. Ese es el 1/2. Y a ese medio le tenemos sumado 1/4. Quiere decir que del rectángulo lo tenemos esta vez dividido entre 4. Y tenemos ahí un pedazo que sería lo que representa 1/4. Que sería esto. Tenemos 2 rectángulos de diferentes tamaños. Este es más grande que el morado, entonces no podemos directamente sumarlos. Para poder sumarlos, ocupamos partirlos, de forma que ambos queden siendo del mismo tamaño y ahora sí los sumamos. O sea, aquí no podríamos decir que tenemos 2, porque tendríamos uno chiquito y uno grande. Lo que ocupamos hacer es ahora este de acá partirlo, y ya que todos son del mismo tamaño, ahora sí los sumamos. Ahora sí vemos que tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 rectángulos y cada rectángulo representa la cuarta parte. Entonces tenemos 3/4, que es lo que nos daba en la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer aquí es que sean del mismo tamaño todos, porque si nada más lo hubiéramos sumado antes de poner esta línea de aquí, nos habrían dado 2 y abajo no sabríamos muy bien qué unidad tener, porque eran diferentes. Entonces, siempre con las fracciones se tiene que hacer esto. Para sumar y para restar, tenemos que asegurarnos de que el número de abajo sea igual. Estos dos números tienen que ser iguales. ¿Ya se entendió un poquito más? Sí. Ok. Bueno, ahora les voy a poner una suma fácil, nada más para ver si están más o menos entendiendo, y si no, ahorita sigo explicando. Ahora tenemos 1/4 más 1/8. ¿Cuánto nos daría esto? Quedan, si tú te fijas, quedarían como 2/8. Pero si tú sacas la mitad, queda 1/4. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para realizar esta operación? Bueno, sería como que sacar lo demás. Por ejemplo, sumar los dos unos viene siendo 2 y el 4 con el 8 no se puede sumar. Entonces lo que sería que sacar el 8 o el 2 y así ir disminuyendo, o sea, no sacando, como decirle, sacarle la mitad, que viene siendo un 4, diría yo. Aquí lo más recomendable no es sacar la mitad del más grande. Lo más recomendable es tomar el más chico y ese irlo multiplicando hasta que se iguale al grande. Porque si sacamos la mitad del 8, nos va a quedar 1/4 más 1/2 de cuartos. Sí nos va a quedar algo real, o sea, sí nos va a quedar un resultado que nos expresa la fracción que estamos buscando, pero nos va a quedar muy complicado. Ok. Porque nos quedaría fracción sobre fracción. Sí. Okay. Entonces lo que se busca siempre es hacer que el chiquito se acerque al grande. ¿Y con qué número podemos hacer que el 4 multiplicado por qué se convierta en 8? El 2. El 2. Y tenemos que multiplicar el 2 ¿por cuál? ¿Por el de arriba, por el de abajo o por ambos? Por el de abajo. Por el de abajo, ¿no? Por el de abajo, pero recuerden que también por el de arriba. Porque si solo lo multiplicamos por el de abajo, ya tenemos otra fracción diferente.
queda igual. Lo que veíamos, si tenemos esto dividido en 4, aquí tenemos cuartos. Ajá. Si tenemos dividido entre 4, pues un cuarto ya sabemos cuánto es, ¿no? Es nada más esta parte que está aquí. Esto, y ya. Y si ahora multiplicamos el 4 por 2, entonces nos va a salir un octavo. Ahora lo tendríamos dividido entre 8. Y si el 1 no lo multiplicamos, nos quedaría de esta forma. Si el 1 no lo multiplicamos, ahora tendríamos un octavo. Y se fijan, un octavo no es lo mismo que un cuarto. No. ¿Sí se puede ver? Este es un octavo. El que estaba de negro es un cuarto. Todo esto. Y la representación en octavos de un cuarto serían 2 octavos. Ujú. Entonces, en resumen, hay que recordar que siempre para convertir una fracción a otra fracción y que siga representando lo mismo, se tienen que multiplicar ambos números, tanto el de arriba como el de abajo, Ok. por el mismo número. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos? Sí. Siento que hay un poquito de confusión con esto, pero nada más lo importante es recordar que se tienen que multiplicar los dos. Espero que puedan entender el por qué. Y si no, pues nada más recordar que siempre son ambos, el de arriba y el de abajo, por el mismo número. Ok. Entonces, como me dijeron, seleccionamos el 2 y nos quedan 2 octavos. Más un octavo. ¿Y esto cuánto nos da como resultado? Ya que tenemos las porciones del mismo tamaño que son octavos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sería... No, sumar, sería. Será sumar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 más 1, 3 en la parte de ¿Correcto? Numerador. y el numerador y el Y el denominador se queda tal cual. denominador. Porque 8, ¿no? Sigue siendo 8. sigue siendo 8, porque recordemos que el número de abajo nos indica entre cuántos está partido nuestra unidad. Entonces, aunque sumemos varios pedazos de esa unidad, sigue partido entre las mismas partes. Ese no cambia, ese no se suma, ese nada más se recorre tal cual. Ok, bueno, vienen problemas un poco más complejos de fracciones. Entonces, sí es necesario que quede claro cómo se suman y se restan. ¿Ya más o menos o quieren que les ponga otro? Porque sí, los problemas que siguen están un poquito más complejos respecto a las fracciones. Ok. Entonces, ¿sí ya le entendieron o les pongo otro y ahora sí lo hacen solos? ¿Nos puede dar un ejemplo de otro? ¿De qué, perdón? Otro. ¿Qué otro? Ok, ahora un tercio más un noveno. A ver, hagan este. Les doy un poquito y ahorita me dicen qué resultado tienen y si no lo tenemos igual, lo checamos. Cada más pequeño.
¿cómo se dice? Pero ¿cómo hacerlo eso? ¿Cómo van? Entonces, entonces, hay un tercio que como tú multiplicas por 3. ¿Perdón? Cógela. No, ya está bien. Multiplica por 3. Entonces, 3. Un noveno, que es igual a un cuarto, diría yo. Creo que se está cortando un poco. ¿Ustedes me escuchan bien? Los escucho entrecortados. ¿Sí me escuchan bien ustedes? A ningún lado, con este frío. No. Diana, tengo más o menos la respuesta. Ok, ¿cómo te quedó? Al final me quedó un cuarto, numerador en 4 y denominador en 9. ¿En 9? ¿Así? ¿4 novenos? Sí. No. Así me quedó. 3 novenos más No, un esa noveno igual a 4 Ese novenos. resultado. Ajá, correcto. Sí, les quedó bien. Son 4 novenos. Entonces ya entendieron cómo se suman las fracciones. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un caso un poquito más complejo, pero nada de lo que asustarse. Déjenme se los platico. A veces las fracciones, sus denominadores, no están tan fáciles de acomodar como en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en el ejemplo anterior multiplicamos el 3 por 3 y pues ya nos daba 9. Pero a veces no hay forma de que eso pase. Por ejemplo, un tercio y un cuarto. Si se fijan, no hay ningún número entero que podamos multiplicar por el 3 que nos dé un 4, igual no hay ningún número entero que podamos multiplicar por el 4 y nos dé un 3. Entonces, en estos casos, lo que generalmente se hace, es multiplicar cada uno por el otro. Es decir, vamos a multiplicar el 3 por el 4 y nos va a dar 12. Y posteriormente vamos a multiplicar el 4 por el 3 y también nos va a dar 12. ¿Sí se observa esto? Sí. Entonces, toda esta fracción, el 1/3, vamos a multiplicarla toda por el 4. Y toda esta fracción, el 1/4, vamos a multiplicarla por el 3. Para que nos queden dos fracciones que representen a estas mismas fracciones, pero ahora cuyos denominadores sean iguales, cuyos números de abajo sean iguales. Ok, entonces para este ejemplo vamos a hacer lo mismo que estábamos diciendo, exactamente lo mismo, solo que ahora el número nos lo da la otra fracción, ya no tenemos que preocuparnos por buscarlo. Entonces 1 por 4 nos da 4,
Y 3 por 4 nos da 12. Este 4/12 nos representa un tercio. Es lo mismo, nada más escrito diferente, pero quiere decir lo mismo. Y ahora vamos a multiplicar el 1/4 por el 3. 1 por 3 nos va a dar 3. Y la parte de abajo, que es el 4 por 3, nos va a dar 12. Y así se igualan los denominadores, que era lo que estábamos buscando anteriormente. Y ya simplemente hacemos lo mismo que veníamos haciendo. La suma. Lo mismo exactamente, que la parte de abajo se queda igual y lo de arriba se suma. 7. Ok, ¿se entendió? Para ponerles un ejercicio. Sí. Déjame tomarle una foto. Ujú, claro. Me avisas cuando ya. No puedo. Mi café ya se enfrió. Ok, ya. Ok. A ver, permíteme. Ya tenemos poca batería. Bueno, ahora les pongo un ejercicio y ahorita, en cuanto lo tengan, me dicen el resultado, por favor. Ahora tenemos 1/5 más 1/3. Y resuélvanlo, por favor. Ok. Vamos a ponerle 2/3. Como ya trabajaba mucho con 1/3. No. Gracias. Me avisan cuando lo tengan. Oh, ya. Entonces, ¿qué más ahí? ¿Ah? Vaya, le da una careta feliz. Me enseñan eso en el colegio. ¿Es verdad? ¿Y tú te fijas una careta feliz? ¿Sí yo qué? Una careta feliz. No, fíjate. Si tú multiplicas este con este, y este con este, y te multiplicas esto con esto, y te fijas, ¿verdad? Así. ¿No? Algo así que tú ves. Sí, pero no tienes que multiplicar así, tienes que multiplicar estos dos, ¿no? Sí. Ya te entendí. Así no te entiendes. Una por tres, más un poco de aquí. No, pues no, no, para acá, no. Yo no tengo un sitio de abajo. Y por eso, 15, 11. Serían 13 sobre 15. Correcto, 13/15. 13 sobre 15. Muy bien. Ok, entonces ya sabemos, ya vemos el repaso de cómo sumar y restar fracciones. Sí. Solo que tenemos que poner más atención en esto. Bueno, la idea de la clase de hoy era dar un repaso general para el próximo sábado aplicarles examen, pero nos faltan bastantes temas y no creo que acabemos hoy. Entonces, yo creo que voy a hablar con David para que les continúe dando repaso y aplicar el examen hasta en 15 días, en 2 semanas más. Ay, sí, sería perfecto. Sí, porque creo que es importante que les queden bien claras algunas cosas antes de... Sí. Pero sí que quede bien, bien claro, por favor. Si tienen dudas, pues díganme para trabajar en ello. No, ahorita con eso está perfecto ya.
Bueno, ahora nos regresamos al análisis del problema que estábamos haciendo. Nos dice que la comunidad recibió un terreno para hacer un mercado. Ok, vamos a dibujar de nuevo el terreno. Supongamos que es este de aquí, el rectángulo blanco. Nos dice que ese terreno para la escuela se va a ocupar una tercera parte. Okay. Se divide en 3. Y vamos a pintar de rojo la escuela. Y esta parte, y esta parte de aquí roja, pues va a corresponder a la escuela. Ahora nos dice, el resto se va a dividir en partes iguales para cada uno de los dos proyectos. Nos queda el mercado, la Casa de la Cultura y la iglesia. Entonces lo que falta lo vamos a dividir de nuevo en 3. Esta vez voy a hacer la división vertical para no perdernos. Ahí está. Mande. Hola, mamá, que la llamo. Sí. No, ella está en la escuela. Bueno, entonces nos pregunta qué fracción se va a utilizar para el mercado. De estas partes que nos quedaron, tenemos el mercado, que va a ser este azul, la Casa de la Cultura y la iglesia. Entonces, gráficamente, ¿a cuánto nos corresponde cada pedacito? De este que va a pintar en azul fuerte, ¿qué fracción representaría del terreno total? ¿Un medio sería? De todo el terreno. Esta Oh, parte en azul fuerte de todo, consideran también la escuela. Ok. ¿Un sexto? Recuerden que para poder expresarlo teníamos que partir en partes iguales. Entonces, este sería un sexto si nada más estuviéramos considerando este rectángulo. Okay. Si estuviéramos nada más considerando esto, sería el sexto. Pero estamos considerando todo esto. Entonces, si lo tuviéramos partido en partes iguales todo, ¿cuántas partes tendríamos? Aquí observen que esta no es una parte igual. Aquí todavía tendríamos que hacer esto. Sí. Y ahora tendríamos partes iguales. Entonces, ahora sí, ¿qué fracción es la parte de azul fuerte? ¿Un noveno? Correcto, es un noveno. Entonces, si la parte de azul fuerte es un noveno y la parte que se va a utilizar para el mercado son estas dos partes de aquí, todo esto, ¿cuál es la parte que utilizaremos para el mercado? Esta parte, ¿cuánto es? Si esto es un noveno. 2 novenos. Correcto. Este es un noveno y este es el otro noveno, entonces la parte que utilizaremos para el mercado son 2 novenos. Ajá. Ok. Bueno, miren, aquí están los razonamientos. Dice la muchacha, para el mercado se va a ocupar un tercio, porque después de la escuela el resto del terreno se va a partir entre 3. Y 1 entre 3 es igual a un tercio. Y dice el joven, para el mercado se van a ocupar 2 novenos, porque 2 tercios es la fracción que se va a dividir entre las 3 construcciones. Y aquí hace una división entre fracciones. Entonces, según el razonamiento al que llegamos anteriormente, ¿quién está en lo correcto? Sí. El muchacho. El chico. El muchacho. Y aquí lo que hace es una división entre fracciones.
Ya que nos quedó claro lo que es suma y resta, ahora vamos a ver cómo es la división. Tenemos 2/3, que es la parte que nos quedó del terreno al quitar la escuela, que fue lo primero que hicimos, entre 3. Cuando tenemos un número entero, para facilitarnos las operaciones, lo podemos representar como fracciones así, entre 1. Eso quiere decir que cuando no está dividido entre nada, pues es un entero, entonces le podemos poner el 1 como denominador, ya que no está dividido. Si cualquier número, un 5, es igual a 5 sobre 1, porque cualquier número entre 1 es el mismo. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo es que se hace la división de fracciones. Este está un poquito más fácil que la suma y la resta. Nada más lo que hacemos es multiplicar arriba por abajo y ese va para arriba como una cruz, ¿sí? Y luego abajo por arriba y ese va para abajo. Así. Nos queda arriba 2 por 1, 2, y abajo nos queda 3 por 3, 9. Dejen cambiar las flechitas de color, a ver. Multiplicamos el numerador de la fracción que está arriba por el denominador de la fracción que está abajo. Y posteriormente lo que obtengamos aquí va a ser el numerador de nuestro resultado. Y hacemos también lo contrario. Ahora denominador por numerador y este va a ser denominador. Se ve un poquito revuelto, pero está muy fácil. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Usted los va a subir todos estos apuntes en el...? Sí, se está grabando la clase. Creo que exporta un video, entonces ahorita que lo tenga, no sé si se lo subo al grupo o se lo subo a YouTube. ¿Qué prefieren? Yo prefiero a YouTube. Ok, bueno, entonces ahorita se los dejo subiendo para que ya en la noche estén, porque tarda un poquito. Ya para que vean con calma el punto donde se les llega a dificultar. Sí. Porque si me meto al Face me empiezan a escribir y no quiero escribir. ¿Perdón? Si me meto al Face me empiezan a escribir y no quiero contestar. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo de división de fracciones. Les hago un ejemplo más y luego les dejo un ejercicio para probar que haya quedado claro. Por ejemplo, tenemos 1/3 dividido entre, a ver, ¿cuál se les ocurre? Cualquier fracción. La que sea. 1/8. 2/8, ok. 2/8. Entonces, cuando tenemos esta división, vamos a multiplicar el número de arriba por el de abajo y eso va arriba, en esta dirección hacia abajo, y luego esto va arriba. Y con el otro lado hacemos lo contrario, el de abajo por el de arriba y el resultado va abajo. O sea, nos quedaría 1 por 8. 8 sextos que nos queda. 8 sextos nos quedaría. 8 sextos. Aquí otra cosa importante. ¿Recuerdan que cuando multiplicábamos la parte de arriba de una fracción y la parte de abajo por el mismo número significaba lo mismo? No se alcanza a ver lo que escribe, profe. A ver. Oh, cielos. Como la pantalla ya está oscura. ¿Ahí se ve más? Sí. A ver, déjenme buscar. Ahí, miren. Nada más la flechita verde indica en qué orden se multiplicó y luego dónde se coloca ese número. Igual la roja en qué orden se multiplica y a dónde se coloca ese número. Ya. Ahora esta fracción se puede simplificar. Y le llamamos simplificar una fracción cuando lo dejamos en los números más pequeños posibles.
Como veíamos al principio, si se multiplica tanto el numerador como el denominador por el mismo número, se obtiene una fracción que representa la misma que la anterior. Lo mismo se divide. En este caso, si el 8 lo dividimos entre 2 y el 6 también lo dividimos entre 2, 4 tercios. 4 tercios. Y es la misma fracción que 8 sextos. Lo recomendable es siempre dejar las fracciones lo más simplificadas posibles. Es decir, que los números que estén tanto arriba como abajo sean los más chiquitos que se pueda. También esta la podríamos representar como 1 y 1 tercio, porque si pueden ver, tenemos 3 tercios más 1 tercio. El de arriba es mayor que el de abajo, entonces tenemos que es más de la unidad. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en lo que es la división de fracciones. Ay, ¿sí puedo borrar? Sí. Ok, voy a borrar. Ahora les voy a poner una para que la hagan ustedes. Tres quintos entre 2 tercios. ¿Y cuánto les queda? Me quedan 9, 10. 9 no tiene mitad. Queda como 9, 10. Ajá, correcto, 9 décimos. ¿Sí, no? No. Sí, queda 9 décimos. No. Así. Ok. ¿Y esta se puede simplificar algo o ya sí la dejamos? El 10 se puede simplificar, pero el 9 no. El 9 no. El 9 no tiene mitad. Correcto, el 10 se podría simplificar, pero ya que el 9 no se puede, se queda así. Ok, vamos a hacer otra y va a pasar aquí algo interesante y ahorita a ver si me pueden explicar por qué. Dos quintos entre 3 tercios. ¿Cómo nos queda esto? Multiplicar, ¿verdad? No, es que ya estaba verificando. Esta me va por ahí. ¿Ya déjalo así? El 15 no tiene mitad. ¿Cómo les quedó esta? Sextos. 6 quinteavos. 6 quinteavos. ¿Cuánto, perdón? 6 quinteavos. 15. Quinceavos. ¿Y esta la podemos dividir entre algún número? El 15 no tiene. El 15 no tiene mitad. No tiene mitad. El 6 sí. El 6 sí. No tiene mitad del 15, pero tercia tiene. Sí, tercio sí. Tercio sí. 5. Y también el 6, ¿no? Entonces, si se fijan, lo dividimos ambos entre 3 para sacar la fracción simplificada. Ay, esos son 3. Y nos va a quedar... ¿Cuánto nos queda? Queda... 1, ¿no? No, 6 entre 3, ¿cuánto nos va a quedar? 6 entre 3. Oh, 6 entre 3, 1. No, aquí nos queda un 2 de 6 entre 3. Oh, cierto.
y debajo queda un 5. Entonces, ¿puede notar aquí algo extraño? No tanto, ¿no? ¿O algo interesante? Sí, que quedaron los dos, como los dos primeros, bueno, el primero con el resultado quedan igual. Perdón, no se alcanza a ver muy bien. Que el primero quedó igual que el resultado. El último. Ah, el resultado. El resultado. Es correcto. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Será por la división? Ajá, es correcto, es por la división. Porque si se fijan, lo estamos dividiendo entre 3/3. Ujú. Y 3/3 es la unidad. 3/3, al dividir arriba y abajo entre 3, nos queda 1. Un 1 que es 1. Entonces, si recuerdan, en algún momento cuando empezamos a ver divisiones, o en algún momento de primaria, no lo sé, tal vez más adelante también, veíamos la división como, si tengo tantos objetos y son para tantas personas, ¿cuántos les tocan? Entonces, si tenemos 3 galletas y son para 3 personas, les toca de a 1. Cualquier número que esté así, que sea numerador y denominador el mismo, quiere decir que eso es un 1. Y al dividir cualquier número entre 1, nos va a dar el mismo número. Nada más esto era algo que quería que observaran para saber si recordaban lo que les había comentado de que cualquier número entre 1 era el mismo número. Entonces, por eso pasó esto. Y bueno, me parece que la clase se acaba a las 10:15, ¿estoy en lo correcto? Sí. Ya para que sigan con español. Igual yo voy a comentar a David que no acabamos el repaso para que lo retome la próxima semana y dentro de 15 días se les aplique el examen, ¿está bien? Perfecto, gracias. A ustedes nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Matan las almendras me matan.